La alarma del aeropuerto corta el silencio como una cuchilla y el perro policía empieza a ladrar, tirando de la correa con tanta fuerza que el suelo parece temblar. Los pasajeros gritan, las maletas caen, una madre abraza a su hijo contra su pecho, con el corazón acelerado, sintiendo la tormenta de miedo creciendo a su alrededor. Nadie entiende por qué ese perro salvaje, de ojos llameantes, insiste en avanzar en la misma dirección, como si la oscuridad lo llamara. Los agentes intentan contenerlo. Su respiración es agitada, cada respiración le quema en el frío aire acondicionado, mientras la luz roja parpadea en el techo. En medio del caos, una niña suelta la mano de su madre y se enfrenta al héroe de 4 patas, con el corazón brillando en sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Antes de que nadie pueda detenerla, da un paso adelante y hace algo que nadie allí se atrevería a hacerle a ese perro, considerado intocable. Horas antes del caos, el aeropuerto de Harbor City funcionaba con normalidad. Anuncios por los altavoces, luz suave filtrándose por los grandes ventanales y un flujo interminable de salidas y llegadas. El oficial Lucas Moreira, entrenador del perro policía llamado Thor, caminó en silencio por el vestíbulo, sintiendo el peso invisible de años de deber en su cansado corazón. Yor, un pastor alemán de pelaje oscuro, caminaba firmemente a su lado concentrado, pero con una mirada que mezclaba amor, lealtad y una extraña inquietud esa mañana. Lucas pensó en su propia familia, en cómo pasaba más tiempo con su perro héroe que con su anciana madre que vivía en otro barrio, y eso le dolió profundamente. Respiró profundamente, tratando de encontrar la paz en medio del ruido de las ruedas de la maleta y las risas lejanas, pero una sombra de oscuridad se aferraba a su mente. Ese día, algo en el silencio entre él y el perro parecía diferente, como si el destino estuviera preparando un nuevo camino, todavía invisible. En otra parte del aeropuerto, la pequeña Emily sostenía con fuerza la mano de su madre. Sus pequeños dedos estaban fríos por la ansiedad y la esperanza al mismo tiempo. Viajaban hacia una cita importante. El corazón de Emily tenía un problema delicado y cada respiración era preciosa, custodiada con fe y miedo. La madre llevaba en su bolso exámenes médicos, informes, medicamentos y una oración doblada en un papel, pidiendo un milagro discreto, casi tímido, pero lleno de fe. Emily, sin embargo, intentaba ver la luz en todo. Contaba aviones, observaba cada cachorrito o perro que aparecía en seguridad, sonriendo ante cualquier señal de amor. Incluso a tan temprana edad, ella sabía que la familia pasaba por momentos difíciles, sabía que su madre lloraba en silencio por la noche, cuando pensaba que su hija estaba profundamente dormida. Pero Emily creía que no estaba sola. Algo en su pequeña alma le decía que en medio del ruido y el miedo surgiría un héroe para protegerlos. Mientras esperaba que la patrulla realmente comenzara, Lucas se apoyó en el gran ventanal, observando su reflejo y el de Thor en el cristal, 2 soldados silenciosos. Pensó en cuántas veces ese perro había sido visto solo como un arma, y no como un corazón vivo, lleno de lealtad, amor y deseos de proteger. Si tú también crees que los animales pueden ser verdaderos héroes, aprovecha para darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, más personas escucharán historias de esperanza, rescate y fe, y esta gran familia de amantes de los perros crecerá cada día. Lucas acarició discretamente el cuello de Thor, sintiendo que la respiración del perro se hacía más pesada, como si algo en el aire llamara urgentemente su atención. En ese simple instante, sin saberlo, inició la delgada línea entre la paz y la tormenta, entre la rutina y el destino. Thor se detuvo de repente, con todo su cuerpo en alerta,
su mirada fija en un punto lejano del vestíbulo donde la luz y las sombras se mezclaban en el suelo reluciente. Lucas siguió la mirada del perro y solo vio familias caminando, niños riendo, una madre ajustándose el bolso y una niña con una cinta azul en el pelo. Todo parecía normal, pero el instinto del perro no conocía el silencio. En su interior algo rugía, como una tormenta a punto de estallar en medio de la aparente paz. Emily, al otro lado, sintió un extraño escalofrío, ese frío en el alma que hace latir el corazón de otro modo, y giró la cara sin entender por qué. Por unos segundos, el mundo se encogió. Solo el perro, la niña y el aire pesado entre ellos, como si la oscuridad escondiera un secreto. Nadie allí imaginaba que en apenas unos minutos las lágrimas y las penas se mezclarían y que el coraje de un niño cambiaría el destino de todos en ese lugar. Thor dio un paso al frente, con todo el cuerpo tenso, como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. Lucas conocía cada respiración del perro, cada leve temblor que aparecía cuando algo andaba mal. Su corazón se aceleró, sintiendo una urgencia que no podía explicar. El vestíbulo parecía el mismo, pero el alma del perro latía como si detectara una sombra invisible. La luz reflejada en el suelo parpadeaba, creando extrañas formas que densificaban la atmósfera. Thor entonces levantó el hocico, olfateó el aire y emitió un gruñido bajo, casi imperceptible, pero lleno de significado. Lucas intentó mantener la calma, pero el instinto de Thor nunca falló. El perro tiró de la correa hacia la izquierda, arrastrando al entrenador unos pasos antes de que pudiera reaccionar. Un grupo de pasajeros pasó apresuradamente, esparciendo perfumes, olor a café y tensión. Thor lo ignoró todo, como si buscara un hilo perdido entre miles. El corazón de Lucas latía con fuerza y sentía ese extraño silencio que precede a una tormenta. El aire parecía demasiado frío y cada respiración salía pesada, cargada de una creciente inquietud. El perro se detuvo de nuevo, fijando la mirada en la fila de facturación, donde varias familias esperaban su turno. Thor entrecerró los ojos, buscando algo entre los rostros cansados y las maletas apiladas. Lucas siguió el movimiento y solo vio a una madre nerviosa, cargando documentos, intentando contener las lágrimas. Pero Thor no la miraba a ella. Miraba a la pequeña Emily, que sostenía un osito de peluche desgastado y respiraba lentamente, como protegida por una luz frágil. El corazón del perro parecía latir al mismo ritmo que el de la niña. Thor ladeó la cabeza, olfateando de nuevo, y esta vez todo su cuerpo tembló. Dio 2 pasos firmes, tirando de la correa con una fuerza sorprendente, casi derribando a Lucas. Los pasajeros lo miraron asustados, pensando que el perro estaba fuera de control. Pero Lucas vio algo diferente en sus ojos. No era agresión, era pura lealtad, una profunda llamada del alma. El entrenador murmuró el nombre del perro, pero Thor no respondió. La urgencia era mayor que cualquier orden. El sonido de los altavoces resonó, llamando a los pasajeros a otra puerta, pero Thor lo ignoró por completo, avanzando como si siguiera un hilo invisible del destino. Lucas sintió un nudo en el estómago, una sensación de oscuridad oculta tras la rutina. El perro temblaba, no de miedo, sino de alerta. Su respiración se intensificó, su pecho subía y bajaba rápidamente, como si cada respiración llevara una advertencia silenciosa. Emily, al otro lado, observaba fascinada, sin entender por qué ese héroe de 4 patas no le quitaba los ojos de encima. Un guardia de seguridad se acercó rápidamente, preocupado por el comportamiento del perro. Thor empezó a ladrar, no con furia, sino como si intentara romper el silencio para salvar a alguien. El sonido resonó por todo el vestíbulo, haciendo que la gente se detuviera y se quedara mirando conmocionada.
La madre de Emily abrazó a su hija, asustada, pensando que el perro la había elegido como su objetivo. Lucas intentó explicar, pero nadie quiso escuchar. En ese breve instante, Thor parecía estar solo contra el mundo, guiado solo por un instinto en el que nadie creía todavía. El guardia de seguridad levantó la mano y le ordenó a Lucas que alejara al perro de inmediato, mientras los pasajeros murmuraban asustados. Thor seguía ladrando, pero había algo diferente en el sonido. No era un ataque, era una súplica, casi un grito del alma que intentaba atravesar el miedo de la gente. Lucas sintió que se le encogía el corazón, dividido entre el protocolo y la lealtad a su compañero que siempre atendía a una señal. Un círculo de curiosos comenzó a formarse, creando una capa de presión que solo aumentó la tensión. La madre de Emily apartó a su hija, con la mirada llena de oscuridad y temor, y en ese instante, Lucas se dio cuenta de que algo más grande estaba sucediendo allí, algo que nadie más podía ver. Un supervisor apareció rápidamente, con voz firme, ordenando a Lucas que sacara al perro del vestíbulo y esperara nuevas instrucciones. Thor, sin embargo, se quedó paralizado, negándose a dar un solo paso, como si su destino dependiera de permanecer allí. El ruido ambiental se volvió más denso, y la luz blanca del techo parecía más fría, casi cortante. Emily observaba todo con el corazón acelerado, los ojos llenos de lágrimas que ni ella misma comprendía. Era como si un puente invisible conectara el alma de la chica con la del perro. Lucas tenía miedo de cometer un error, un miedo humano legítimo, pero también sentía una fe silenciosa en el instinto de aquel héroe de 4 patas. El supervisor se irritó y se acercó a Lucas como quien presiona a un soldado para que obedezca sin pensar. Afirmó que Thor estaba fuera de control, que representaba un riesgo y que podía asustar aún más a los niños y a las familias. Pero Lucas conocía cada movimiento del animal. Sabía que el temblor en su cuerpo y esa mirada eran señales de algo oculto, algo que el olfato del perro detectó antes que nadie. Su alma se debatía entre el orden y la conciencia, entre el miedo y el amor por su fiel compañero que ya había protegido tantas vidas. El público, sin entender nada, empezó a creer que Thor era el problema, y eso destrozó el corazón de Lucas. La madre de Emily abrazó a su hija con más fuerza, murmurando que debían alejarse de ese perro peligroso. Emily, sin embargo, apartó la mano de su madre y dio un paso al frente, encarando a Thor con una calma inesperada para alguien tan pequeño. La luz en su rostro parecía crear un contraste entre la inocencia y la tormenta, como si su alma pidiera ayuda en silencio. Thor bajó la voz un instante, respiró hondo e inclinó la cabeza, como si reconociera una súplica silenciosa. Lucas contuvo la respiración, dándose cuenta de que había una conexión que nadie más quería ver. Algo se revelaba en la quietud entre los tres. Un oficial armado se acercó, listo para usar la fuerza si era necesario, y Lucas levantó la mano con desesperación, pidiendo calma. Explicó que el perro nunca había reaccionado así, sin razón, que su instinto siempre le indicaba un peligro real, por pequeño que fuera. Pero el oficial lo ignoró, afirmando que todos los presentes podrían correr peligro si el perro atacaba. La multitud murmuró aumentando la tensión circundante, creando una atmósfera de oscuridad y confusión. Thor gruñó suavemente, no para atacar, sino para advertir que algo terrible se avecinaba. Lucas se dio cuenta de que estaba solo al defender a ese héroe, solo entre el protocolo y la verdad. La mirada de Emily se encontró con la de Thor de nuevo, y algo en su interior pareció romper un muro invisible. Dio otro paso, ignorando la súplica de su madre de regresar, guiada por una fuerza que no podía explicar. La niña se llevó la mano al pecho, donde su frágil corazón latía demasiado rápido, como si respondiera al llamado silencioso del perro.
Thor bajó lentamente, respirando con dificultad, intentando alcanzar el aire que le molestaba. La madre entró en pánico, pensando que el perro saltaría, pero Lucas vio algo más. Vio al héroe allí, intentando proteger la vida de esa niña. Era imposible no sentir el creciente dolor de la injusticia. La tensión solo aumentó. Thor tiró de la correa una vez más, dirigiendo a Lucas precisamente hacia donde estaba Emily. El agente armado alzó la voz, indicando que si el perro se abalanzaba, tendría que intervenir. La palabra intervenir resonó en la mente de Lucas como una advertencia sombría, despertando su instinto protector. Su corazón ardía entre la orden y el amor por su fiel compañera. Thor parecía suplicar ser escuchado, convirtiendo su propio cuerpo en un escudo invisible entre la chica y algo que nadie aún entendía. Emily, con su pequeña mano temblorosa, susurró algo que solo Thor pareció oír. «No tengas miedo». Como respondiendo a ese susurro, Thor ladró hacia arriba, no hacia adelante, un ladrido corto y preciso, como un código. Lucas nunca había visto nada igual. Era una alerta vertical, usada solo en entrenamiento cuando el perro detectaba algo interno, algo conectado al cuerpo humano. Al entrenador se le heló la sangre. Solo los perros altamente entrenados usaban esta señal cuando percibían cambios significativos en la respiración o el ritmo cardíaco de alguien. Emily volvió a llevarse la mano al pecho, sintiendo un dolor que intentó ocultar. La madre se dio cuenta demasiado tarde, y el mundo pareció detenerse, como si el destino mismo esperara revelar la verdad. El dolor en el pecho de Emily se intensificó, pero intentó disimularlo, respirando lentamente, como siempre hacía cuando se le encogía el corazón. Thor lo notó antes que nadie. El perro aguzó las orejas, olfateó el aire con más intensidad y emitió otro ladrido vertical, esta vez más largo, más profundo, lleno de urgencia. Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era casualidad, no era una pérdida de control, era una alerta médica. La madre finalmente vio el cambio de color de su hija, vio cómo la luz se desvanecía ligeramente de su rostro y entró en pánico. Los pasajeros a su alrededor retrocedieron, pero Thor avanzó, no para atacar, sino para proteger. Emily perdió el equilibrio por un segundo y su mano se resbaló de la bolsa donde guardaba su historial médico. Los papeles cayeron al suelo. Un sobre se abrió, revelando informes doblados, con líneas rojas que marcaban la gravedad de su afección cardíaca. Thor se acercó a los papeles, olfateándolos intensamente, como si el mismo aroma le transmitiera señales invisibles. Lucas se agachó. Recogió uno de los documentos y le temblaron las manos al ver las notas médicas sobre arritmias graves. Sintió un nudo en el corazón, imposible de ignorar. El perro no se equivocaba, intentaba salvar una vida. El supervisor se acercó, irritado, acusando a Lucas de poner excusas. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Emily cayó de rodillas, con la mano apretada contra el pecho. Su respiración irregular, frágil, como un susurro atrapado entre la luz y la oscuridad. La madre gritó el nombre de su hija, y todo el vestíbulo se paralizó. El caos se convirtió en un silencio absoluto. Thor ladró para llamar la atención de Lucas. Luego se colocó junto a la niña como un escudo viviente, reconfortando su pequeña alma con su presencia. Quienes antes habían criticado al perro, ahora parecían petrificados por la verdad. Algo urgente estaba sucediendo dentro del cuerpo de esa niña. Lucas sacó la radio de su cinturón y pidió atención médica inmediata en la puerta principal. Su voz temblaba con una mezcla de miedo y esperanza, mientras Thor presionaba su hocico contra el brazo de Emily, animándola a mantenerse consciente. La niña abrió los ojos con esfuerzo y susurró. Él lo supo, desde el principio.
El corazón de Lucas casi se le rompió. Ese fue el momento en que la línea entre el instinto y el milagro se desintegró. La madre llorando repitió: «Quédate conmigo, por favor». Pero Emily ya estaba entrando en ese peligroso estado entre la claridad y el desvanecimiento, y Thor no la dejaría perderse. Una médica del aeropuerto llegó corriendo, se arrodilló junto a la niña y le revisó el pulso, la respiración y el color de su piel. Su rostro cambió de inmediato. Al reconocer el peligro inminente, pidió que se dispersara la multitud y ordenó que trajeran el desfibrilador portátil. Thor permaneció inmóvil pero atento, observando cada movimiento, como si estudiara la lucha entre la vida y la oscuridad en la niña que había elegido proteger. La médica miró a Lucas y le preguntó cómo lo sabía. Él simplemente señaló al perro con lágrimas en los ojos, diciendo: «No fui yo, fue él». La médica tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de que este héroe de 4 patas le había ahorrado minutos preciosos. Emily perdió el conocimiento durante unos segundos que parecieron una eternidad. La madre se sumió en la desesperación, gritando que no podía perder a su hija allí, delante de todos. Thor se tumbó de inmediato en el regazo de la niña, ofreciéndole calor y estabilidad, mientras emitía pequeños gritos, como si su alma intentara llamarla de vuelta. El médico inició los procedimientos de emergencia y Lucas ayudó lo mejor que pudo, manteniendo el espacio despejado a su alrededor. Todo el vestíbulo quedó en silencio. Los espectadores contenían la respiración como si el destino de la niña dependiera de ello. La luz blanca del techo parecía más tenue ahora, iluminando solo el rostro de la niña y al perro que se negaba a separarse de ella. Cuando llegó el equipo, el médico preparó los electrodos y pidió espacio. Thor retrocedió solo unos centímetros, pero sus ojos no se apartaron de Emily ni un segundo. La madre temblaba, con lágrimas cayendo incontrolablemente, mientras murmuraba oraciones rápidas y desesperadas. El corazón de Emily oscilaba entre la presencia y la ausencia, como una pequeña llama luchando contra el viento. Lucas apretó la correa, sintiendo el peso de la responsabilidad y el amor abrumador por el perro que luchaba como un verdadero soldado leal. Todo el vestíbulo parecía respirar con la niña, esperando su siguiente movimiento. El médico le administró la descarga. El pequeño cuerpo de Emily se estremeció y el perro gimió con fuerza, como si su propio corazón hubiera sentido el impacto. Pasaron unos segundos, demasiado largos, demasiado crueles. Entonces la niña respiró hondo, una respiración frágil pero vibrante, que devolvió la luz que casi había desaparecido. La madre se desplomó agradecida, abrazando a su hija entre sollozos. Lucas cayó de rodillas, acariciando la cabeza de Thor, quien aún temblaba, pero ahora con un destello de esperanza en los ojos. El alma del perro parecía decir: «Te lo dije». Y todos allí lo entendieron. Salvó a la niña antes de que nadie se diera cuenta de que estaba en peligro. La ambulancia llegó al aeropuerto con sus sirenas a todo volumen, rompiendo el pesado silencio que envolvía el vestíbulo como una niebla. Los paramédicos acudieron rápidamente a Emily, atendiéndola con movimientos rápidos y precisos, mientras su madre, aún temblorosa, sujetaba con fuerza la mano de su hija. Thor permaneció cerca, con la mirada fija en la niña, como si su alma estuviera unida a la de ella por un hilo invisible. Lucas ayudó a los profesionales, explicándoles lo sucedido y recalcando que el perro lo presentía todo antes de que aparecieran síntomas visibles. El médico confirmó: sin esa alerta instintiva, el destino de la niña podría haber sido muy diferente, y una oleada de gratitud comenzó a extenderse entre los presentes. Mientras colocaban a Emily en la camilla, Thor se acercó lentamente, y los paramédicos se apartaron sin discutir.
como si comprendieran que este héroe tenía derecho a despedirse por un momento. La niña, aún débil, abrió los ojos y se encontró con la mirada del perro, sonriendo con las pocas fuerzas que le quedaban. Extendió la mano y le tocó el hocico en un gesto puro, lleno de amor, esperanza y una luz que parecía renacer. La madre observó la escena con lágrimas silenciosas, comprendiendo que esta conexión era más grande que cualquier explicación científica. Para Emily, Thor no era solo un perro, era el guardián que la había salvado en su momento más frágil. Empezaron a empujar la camilla y Lucas recibió permiso para seguirla hasta la ambulancia. Thor caminaba a su lado, firme, como si acompañara al pequeño paciente a la zona de seguridad. Los pasajeros, que antes habían retrocedido de miedo, ahora aplaudían, conmovidos, reconociendo al héroe de 4 patas que había transformado la oscuridad de ese día en luz. El sonido de los aplausos pareció envolver a Thor en un abrazo colectivo, como si cada persona agradeciera directamente al corazón del perro. Lucas sintió que su pecho ardía de orgullo, rozando su cabeza con cada paso, como quien honra a su alma gemela. Era imposible negarlo. El instinto de ese perro había salvado una vida. Afuera, el frío viento matutino rozó el rostro de Emily mientras la subían a la ambulancia. Thor permaneció en la puerta, observando atentamente hasta que la niña susurró: «Me protegiste. Gracias, héroe». Las palabras resonaron profundamente en el corazón de Lucas, quien respiró hondo, sintiendo la magnitud del momento. Su madre lo abrazó y le dio las gracias entre lágrimas, repitiendo que no sabía cómo corresponderle. Él simplemente señaló a Thor, como siempre, recordando que el mérito recaía en el puro instinto de lealtad y amor que habitaba en ese animal. La ambulancia cerró sus puertas, pero dejó un rastro de luz, esperanza y fe en el aire. Horas después, Lucas fue al hospital a visitar a Emily, llevándose a Thor con él, tras obtener un permiso especial. Los pasillos estaban silenciosos, iluminados por una luz tenue que creaba una atmósfera de confort en medio de la ansiedad. Emily estaba sentada en la cama, con el rostro enrojecido, sosteniendo su osito de peluche. Al verlos entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas tranquilas, esta vez de alegría. Thor corrió hacia ella, apoyando la cabeza en el borde de la cama, como para comprobar si su corazón estaba fuerte y estable. La madre sonrió, conmovida, y explicó que los médicos habían calificado la rápida intervención de milagro asistido. Los médicos entraron en la habitación poco después, elogiando la actuación de Lucas y afirmando que Thor había salvado no solo minutos, sino la vida misma de Emily. Uno de los cardiólogos explicó que crisis como esa no avisan, no dan tiempo, y que la alerta del perro había sido crucial. Lucas escuchó con humildad, pero sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar a Thor, quien meneaba la cola tímidamente, como si no comprendiera que él era el centro de ese milagro. Emily abrazó cariñosamente el cuello del perro, y en esa simple unión había más fe, alma y esperanza de lo que cualquier palabra podría explicar. Era un amor nacido del puro instinto, del corazón que siempre sabe antes que la mente. Cuando finalmente salieron del hospital, la tarde se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados que parecían abrazar silenciosamente al mundo. Lucas caminaba junto a Thor, sintiendo su corazón ligero por primera vez en muchos años, como si su alma hubiera encontrado un nuevo propósito. El perro caminaba tranquilo, respirando un aire de paz que contrastaba con el caos vivido horas antes. La gente en el vestíbulo se detenía a saludarlo, reconociendo al héroe que había cambiado el destino de un niño. Emily, desde la ventana de la habitación, saludó con una sonrisa llena de esperanza y gratitud, sosteniendo el osito de peluche contra su pecho.
Con ese simple gesto, el mundo parecía un poco menos oscuro. Lucas se agachó ante Thor y le sujetó el rostro con ternura, mirando fijamente a los ojos al perro que lo había acompañado en tantas misiones. Comprendió algo que siempre había sentido, pero nunca había comprendido con tanta claridad. Algunos héroes no hablan, solo protegen. La suave brisa los atravesó como una bendición silenciosa, disipando el miedo que les quedaba del día. La tenue luz del crepúsculo creó un aura cálida alrededor de Thor, como si la luz misma reconociera su valentía. Lucas sonrió, con lágrimas discretas, agradeciendo en silencio este destino compartido. Era la prueba de que el amor entre un humano y un perro puede cambiar vidas de maneras inesperadas. Emily sería monitoreada, tratada y cuidada, pero ahora tenía una oportunidad real, un futuro que casi se le había escapado en un instante. Y siempre que le preguntaban qué recordaba del momento más crítico, decía que sentía una calidez, una protección, como si alguien la sostuviera. Para la niña, Thor no era solo un perro policía, era el guardián que Dios había puesto en su camino. La familia nunca olvidaría lo ocurrido en aquel aeropuerto, y Lucas supo que, a partir de entonces, cada misión con Thor sería más profunda, más sagrada, imbuida de un vínculo que trascendía reglas y protocolos. Porque la verdadera lealtad nace del corazón, no del entrenamiento. A veces el destino habla suavemente y solo un corazón leal puede escucharlo. Thor no vio ningún peligro, vio una vida que clamaba por ayuda, y él respondió como solo un verdadero héroe responde, con amor.
Si esta historia te conmovió, deja una en los comentarios.